Nos encontramos el día de hoy con Ramiro Lara, ambientalista y defensor de derechos humanos y del territorio. Ramiro, ¿qué nos puede decir acerca de la mina que se encuentra aquí en el occidente? Sabemos que existe una problemática actual e incluso se vio relacionada a la presidenta de la República de Honduras con un comunicado que ella lanzó y que después se retractó. ¿Cuál es su opinión como ambientalista acerca de este tema? Muchas gracias, Ona, por la invitación. El problema en este momento de la empresa minera es que entró ya a explotar el cerro del cementerio, en donde estaba ese cementerio de 200 años de existencia y más o menos 1800 cadáveres. Eso generó un conflicto que ha sido visible a nivel nacional. La Secretaría de Derechos Humanos vino y se dieron cuenta y a través de la presidenta, a través del Ministerio de Medio Ambiente, el 28 de febrero emitieron un comunicado en donde dijeron no más permisos de minería a cielo abierto en el país y que se declara el territorio nacional libre de minería. Para el sector ambientalista, para mí particularmente, celebré esa decisión y esa disposición de la señora presidenta. Desafortunadamente hizo falta explicarle a la sociedad hondureña que el mensaje de ella, al decir no más permisos de minería a cielo abierto, debe entenderse que no se van a dar más permisos. Pero sin embargo, El siempre. problema es que la gente esperaba o pensó que se iba a cancelar este permiso. Y recordemos que esta empresa tiene un permiso desde 1998 para acá, tienen una concesión, probablemente por 40 años. Seguramente esté próximo a vencer ese permiso. Entonces yo entendí que se refiere que no se van a dar más permisos. Sin embargo, estas empresas que ya tienen un permiso, al menos entiendo yo que el Estado debe respetar el periodo por el cual existe un permiso. Entonces hubo una confusión, después lo aclaró el ministro Lucky Medina, pero generó un ambiente de inconformidad en el movimiento ambientalista también. Sí, sabemos que la problemática pues hace referencia a la extensión o la expansión de la misma mina y que eso está haciendo que los pobladores salgan donde están habitando y eso pues sin duda alguna genera una controversia y un desacuerdo tanto de las personas que habitan ahí como de los defensores de territorio y del ambiente. Pero quería saber o de su opinión acerca de esta problemática, pero para lograr identificar si no hay algo trasfondo, algún acto en donde a ellos, a los pobladores, se les haya pagado para salir voluntariamente o para, en pocas palabras, comprar pues sus casas o su zona donde ellos habitan. Muy bien, esta empresa desplazó entre el 99 y 2002 dos comunidades. San Andrés lo desplazó porque lo quitó del lugar donde originalmente estaba y lo pasaron a lo que ahora es el nuevo San Andrés. También desplazó otra comunidad que se llamaba Platanares e igual fue colocada ahí en el territorio del nuevo San Andrés. La comunidad de San Miguel, el 70% de esa comunidad también fue desplazada, porque la empresa necesitaba ampliar sus patios de lixiviación. Y bueno, en el caso de San Andrés y Platanares, la empresa asumió el compromiso de construirles sus viviendas en el nuevo San Andrés. Pero en el caso de San Miguel, la empresa le compró las propiedades, su casa, a la gente y les pidió que debían irse del municipio. Por eso hay familias, por ejemplo, en San Juan de Opoa, que son de allí de San Miguel. Entonces es parte de lo que ha sucedido y hay una inconformidad en algún sector de la comunidad de Azacualpa que se resistieron hasta el día de hoy de no agarrar indemnizaciones
que la empresa daba por las exhumaciones de los cadáveres, o también indemnizaciones a través de unas viviendas que nunca se construyeron en la nueva Azacualpa. No es el caso entonces que unas personas sí aceptaron las indemnizaciones y otras no, y por eso se genera pues el conflicto interno entre ellos. Bueno, eso sí hay que decirlo, que el problema que hubo en Azacualpa es la división que la empresa generó en la misma comunidad. Porque la empresa, los primeros que dijeron sí a las exhumaciones fueron los empleados. Y según el testimonio de la gente local, estos empleados, algunos fueron presionados, es decir, si no aceptan esto, van a ser despedidos. Entonces, se generó una división de gente que sí estaban de acuerdo a recibir la indemnización y exhumar sus cadáveres, pero hubo otro sector que se oponía. Ha sido un proceso complejo porque finalmente la mayoría ha aceptado la indemnización, pero no necesariamente con su propia voluntad. Ahí ha habido muchas presiones de parte del sector minero, ha habido hasta chantaje, engaño inclusive. Nosotros tenemos testimonio de personas que no sabían escribir, fueron llamados a una oficina para entregarles su indemnización. Cuando exhumaron sus cadáveres allá en el cementerio, fueron a reclamar y no se daban cuenta que al poner la huella, eso significaba que estaban dando el visto bueno. Parte de los conflictos que se han vivido en esta zona. También habría que conocer la opinión de ellos como empresa, pero sabemos que este es un tema público y que nosotros también tenemos la libertad de poder opinar acerca de ello, ya que es una problemática que afecta no solo a los pobladores, sino también a la parte ambiental en general. Y sabemos, para entrar un poco en contexto, de que existe un cementerio en Azacualpa y el cual fue explotado, y con la extracción de los minerales, pues incluso los mismos pobladores se quedaron sin cementerio. Pero ¿cuál va a ser al final la solución, o qué propuesta usted puede dar para que esta situación mejore o cambie, o ya es alguna situación que ya no se puede controlar? Bueno, en este caso de San Andrés y Azacualpa, lo que tenemos que hacer como país solo es aprender de cómo no hacer la minería, es decir, que aquí ha habido irrespeto a la dignidad humana, aquí ha habido daños al ambiente y el costo-beneficio realmente no es coherente. Para decir pues que en este momento las empresas dejan el 2% sobre sus ganancias al país. Eso significa que, por ejemplo, de cada 100 lempiras nos dejan 2. ¿Pero eso se está cumpliendo o no? Debería estarse cumpliendo ahí el sistema de administración de rentas, la Dirección Ejecutiva de Ingresos deben dar fe de esto. Pero al ver el porcentaje que nos dejan es realmente irrisorio, que apenas el 2%. Otros países como Chile están ya cerca del 40-50%. Y bueno, nosotros aquí estamos permitiendo, por eso dije, el saqueo de nuestros recursos. Entonces, es un tema complejo porque la empresa sí dice que es una minería responsable. Ese es el mensaje de la empresa y que lo asumen sus empleados porque, bueno, dicen que están dando apoyo a la educación con maestros, mochilas, cuadernos y piñatas, todas esas cosas que están dentro de un rubro que le llaman regalías, que es permitido. Dan un apoyo a la salud, pero en estos temas realmente de educación y salud no son responsabilidad de la empresa, es una responsabilidad del Estado hondureño y no debe una empresa extranjera estar suplantando responsabilidades del Estado. Y después, por eso es un chantaje decir que estamos dando esto, estamos haciendo lo otro,
pero se está irrespetando la dignidad humana. Entonces, en este caso de Azacualpa, realmente ya hubo un daño a la dignidad humana, al ambiente, y solo nos queda aprender las lecciones para que no se repita esto en el país. Sí, sabemos que es un tema bastante delicado en el sentido de que se juegan intereses en común y esto pues sin duda alguna afecta en gran medida a la toma de decisiones tanto del gobierno como de las instituciones que en realidad defienden este tipo de situaciones. Pero hablando del tema de la salud, ¿cómo afecta la minería? Aparte de que estuvimos hablando un poco sobre la responsabilidad social que ésta tiene con la comunidad, pero en la salud, en qué sentido afecta? Sabemos que si una agua contaminada pues es ingerida, obviamente tiene ciertos efectos negativos para el organismo, pero ¿cómo esto se puede también controlar? Bueno, la empresa argumenta que tienen un circuito cerrado en cuanto al manejo de las aguas cianuradas. Sin embargo, ha habido descargas, la más reciente creo que fue en el 2017, en junio de 2017, que se descargó una cantidad de agua sobre el río Lara y hubo miles de peces muertos. Hay imágenes, hay informes que reconocen que sí hubo una descarga. Y la gran pregunta aquí es, si los peces murieron, significa que el agua estaba contaminada. Y si esa agua que se descarga al río Lara cae al río Higuito, y entonces si nosotros de Santa Rosa de Copán tomamos el 30% del agua de la ciudad del río Higuito, existe el riesgo es la probabilidad de que el agua esté contaminada. Desafortunadamente no se está haciendo estudios a la salud de las personas, a ver si está habiendo un impacto, ¿ya? Pero aquí en la ciudad vivimos un poco más de 60,000 habitantes que podrían ser afectados de alguna manera por esta contaminación que se genera ahí en la zona. Bueno, entonces la responsabilidad social se está cumpliendo de parte de la minería o no. Bueno, yo digo que no, porque desde el momento que se hacen este tipo de descargas a un río, allí se está generando una contaminación del ambiente. Por otra parte, se debería hacer estudios a la salud de personas que sostienen que están afectados en su cuerpo a raíz de que trabajaron en las cercanías de los patios de lixiviación. Tal vez mencionarle que la aplicación de cianuro a la roca de donde extraen el oro se hace por aspersión. Eso es como mariposas que están regando el agua cianurada sobre la tierra. Entonces ahí la probabilidad es que el aire se lleve partículas de agua contaminada e impacten en la salud de las personas que están cerca. Y por eso entonces hay campesinos que trabajaron en esos patios que a mí me han dado su testimonio de que ellos están afectados. Aquí el punto es que como Estado, como sistema de salud pública, no se ha ido a investigar estos problemas de salud que manifiestan estas personas. Entonces es un reto que tenemos para demostrar científicamente si hay afectación directa ya a la salud, tanto allá en el nivel local como fuera de ese entorno, que también existe el riesgo de que nos impacte. La diferencia entre minería a cielo abierto y minería bajo tierra, pues se puede demostrar que su mismo nombre lo dice. De bajo tierra, pues están extrayendo todos los minerales, pero también hay una ley que regula esto.
tengo entendido, pero en su opinión, si la minería a cielo abierto es legal, ¿de qué forma se puede intervenir para que ésta pues disminuya los niveles de contaminación? Bueno, también hay que aclarar que cuando hablamos de minería así, a cielo abierto, en general, entra la metálica y la no metálica. En este momento estamos hablando del impacto de la minería metálica, que es la que contamina las aguas, que deteriora las zonas boscosas, pero también hay minería a cielo abierto no metálica. Ahí es de donde se extrae grava, se extrae, por ejemplo, el balastre que usan en las carreteras de tierra, de donde se extrae piedra y piedra para construcción y piedra para cal también. Esa es minería a cielo abierto no metálica y que la necesitamos para el desarrollo del país. Pero el sector ambientalista más ha estado opuesto a este tema de la minería metálica por el uso de, digamos, elementos como el cianuro, que es altamente tóxico, contaminante, y que al traerlo al país, algún impacto va a tener en el ambiente y la salud. Entonces, la mayor problemática la está generando la minería metálica a cielo abierto. Y nosotros celebramos la voluntad política del gobierno actual. Esperaríamos que no se extiendan más permisos para minería metálica a cielo abierto en el territorio nacional. Cuando se lanzó el comunicado de la presidenta y después se retractó sobre la minería de cielo abierto, ¿esto qué trae consigo? ¿Qué efectos trae? Porque también puede advertir a las minas de tomar pues cartas en el asunto para prepararse ante una protesta o ante un nuevo comunicado que se lance en defensa del ambiente. Es complejo porque si una empresa tiene una concesión y le paran esa concesión, si no hay suficiente argumentación técnica, científica de que no están cumpliendo, puede haber una demanda al Estado si no se respeta el plazo por el cual le han extendido un permiso. Lo que sí es legal es que si se le termina el permiso, por ejemplo, en junio del 2022, no es fuerza que se le deba extender otro permiso. Y eso lo celebraría el movimiento ambientalista, ¿ya? Pues que se le respete el periodo por el cual tiene el permiso, pero de allí para allá que se le dé cumplimiento al comunicado del 28 de febrero, que dice no más permisos de minería a cielo abierto, y que aplique para esta que esté en operaciones y para nuevas concesiones que hay en el territorio nacional. Y también hay dos partes, la parte involucrada, tanto la que trabaja o la que se beneficia de las minas, como las personas que están pues siendo afectadas por la misma. Entonces es una decisión bastante complicada pues en este caso, para la parte del gobierno. Y también desde el punto de vista como ciudadano, pues yo he escuchado comentarios de que sí, que siembran árboles, que como responsabilidad o como una contraparte que se le da al municipio por haber pues realizado diferentes tipos de procesos en la mina, pero en realidad, según lo que entiendo, pues esto no va a traer ningún beneficio al final porque están contaminando en gran manera, y los pocos árboles o las pocas actividades que hacen para reforestar o para contrarrestar todo el daño que se ha hecho, pues al final de cuentas no sirve de nada. Bueno, eso es lo que entra dentro del concepto de costo-beneficio. Es como que usted, digamos, diga, voy a hacer una finca aquí y vuele todo ese bosque, pero voy a sembrar árboles alrededor del cerco. Entonces dice, voy a cortar este bosque, que es un daño ambiental, pero voy a sembrar árboles a la orilla del cerco.
Entonces, el costo-beneficio de la minería metálica no es, no compensa el daño que generan con el beneficio que nos deja. Le reitero, apenas el 2% sobre sus ganancias, pero el mayor daño es el irrespeto a los derechos humanos y a la dignidad de nuestra gente. Desafortunadamente la gente de estas zonas, nosotros mismos somos testigos, cómo la institucionalidad del Estado deja desprotegida a una población. Y eso también es un daño a la salud, que no lo hemos abordado, el daño psicológico. Personas que se han sentido impotentes, que no hay quien detenga el atropello a la dignidad que han sufrido. Entonces, no compensa lo que le dejan al país con ese daño que le hacen al ambiente, a la salud, y cómo juegan con la institucionalidad del Estado hondureño. Creo que tenemos que repensarlo y por eso tenemos esperanzas con el nuevo gobierno de que no se repitan estas historias tristes en nuestro país. ¿Hace cuánto las minas están operando aquí en Honduras? Bueno, la minería existe desde 1500 para acá. La capital, por eso se llama Cerro de Plata, porque desde 1500 se establecieron mineros allí y en otras zonas del país para extraer oro. Así que la llegada de los españoles y de otros lugares obedece a los intereses de extraer minerales de nuestro territorio. Sin duda alguna, pues el tema de la minería en Honduras es un tema bastante extenso por el cual se tienen opiniones tanto de ambientalistas, como es el caso suyo, como de personas que laboran o que también defienden las minas, ya que los intereses pues que juegan es un papel bastante difícil de poder asimilar, ya que existe un equilibrio entre las personas de un lado con las de otro, pero al final de cuentas yo siento que la parte ambiental es la más importante, porque si nosotros obtenemos los minerales y de ello conseguimos recursos económicos, al final de cuentas creo que no existe un recurso económico que vaya a avalar o que vaya a proteger el medio ambiente si no somos nosotros mismos. Entonces en ese caso pues sí le doy toda la razón y es un poco lamentable la situación desde el punto de vista ambiental, ya que existen leyes, existen medios para los cuales se puedan intervenir en defensa del territorio, del ambiente, pero como usted lo menciona, no existe la forma de que el gobierno haga algo y que haga de lado a la población o a la comunidad eh, y se la dé a una minería que está explotando el mismo. Pero, ¿qué nos puede contar usted acerca de este mismo tema del que estamos hablando como experiencia personal? ¿Alguna experiencia que usted haya vivido en relación a las minas? ¿Ha sido afectado en su salud directamente? Porque también podemos suponer de que bebimos agua contaminada de las mismas, pero no estamos seguros si en realidad es eso, ya que existen análisis o no existen estudios que avalen eh, todos los, eh, todos los efectos que produce la contaminación de las minas, porque también puede existir un estudio, pero no se ha publicado por razones que también desconocemos. Muy bien. Quiero primero responder que uno de los temas complejos es lo del empleo, que en el país, digamos, la empresa minera dice que genera mucho empleo, han hablado de 5,000 empleos, pero si usted nosotros hicimos una investigación en un momento y apenas llegaba la empresa minera a 500 empleados, con todos sus derechos, digamos. Pero ahí ellos cuentan personas que se contratan en esta modalidad de 2 meses. Contratan un grupo de personas para chapear, para barrer las calles por un periodo de 2 meses. Luego contratan otro grupo por otros 2 meses y eso les libra de
cumplir con los derechos legales que establecen las leyes. Y bueno, realmente uno de los daños que nosotros sí hemos documentado es la contaminación por metales pesados. Eso sí lo documentamos a través de personas expertas en el tema, laboratorios fuera del país, que sí nos demostraron que hay contaminación en el agua. No hemos hecho estudios en la salud de las personas porque no tenemos el recurso ni es nuestra competencia darle respuesta a una persona que se demuestre que tiene daños en la salud. Guan.